Una jornada violenta en el mundo y en la noticia que se conoce para este fin de semana, una ceremonia ecuménica en Punta Peuco donde dicen que condenados por derechos humanos van a pedir perdón por primera vez. Algunas de las cosas que vamos a conversar a partir de este momento en Buen Chileno, aquí en el 13. Bienvenidos. Renueva tu notebook con Acer e Intel. Que no te vengan con cuentos. Aviv. Y T13.cl, Política y Negocios, presenta En Buen Chileno. Comenzando esta edición de En Buen Chileno por la pantalla del 13, transmisión conjunta con T13 Móvil y con Tele 13 Radio. A esta hora saludando a nuestros panelistas que ya están listos. Pilar Molina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lista. ¿Lista? Lista. Excelente. Jorge Burgos, ¿listo? Listo, ready. Preparado. Sí. Sergio Melnik, ¿está listo? No. ¿Cómo no? Pero bueno, pero vamos a tener que hacer lo posible. Pato Fernández, ¿listo? Casi. Casi, ya, ahí estamos. Se sabe que los que vinieron de blanco hoy día vinieron díscolos. Saludamos a nuestro invitado, el senador Guido Girardi, que por primera vez está en Buen Chileno. Senador, muchísimas gracias por estar acá. El otro día, dicen que muchos interpretaron como un gesto para Ricardo Lagos el hecho de que usted dijera en una entrevista con nosotros en T13.cl que estaba dispuesto a perder incluso una elección presidencial, pero defendiendo las ideas correctas. Y que eso, usted entendía que Ricardo Lagos estaba dispuesto a hacerlo. La pregunta es, ¿usted le está encontrando cara de perdedor a Ricardo Lagos que dice que está dispuesto a perder la elección? O sea, primero yo valoro que cualquier persona, como Ricardo Lagos, que fue presidente, que ha tenido una trayectoria importante en este país, esté dispuesto a ir a un debate de ideas. Creo que a Chile le faltan ideas nuevas. Creo que a veces las conversaciones nos llevan siempre a las mismas discusiones de siempre, a un mundo conocido, y tal vez lo que falta es poner ideas respecto a lo desconocido, al mundo que viene. Pero yo valoro que él tenga esa disposición. Yo no siempre he compartido todas sus ideas, pero creo que además en estos tiempos no hay una visión propietaria a las ideas. Es decir, si una persona como Ricardo Lagos va a ser candidato a la presidencia, el mundo cambió, ya no son las ideas de Ricardo Lagos, es portavoz de una visión de sociedad, de un mundo, un espacio cultural. O sea, si es candidato tiene que ser así. O sea, yo tiene que pienso ser siendo portavoz, digamos. Yo creo que las personas hoy día tienen que ser portavoces de algo que va más allá de ellos mismos. Independientemente de las ideas, ¿le ve cara de ganador o le ve cara de perdedor? Bueno, a mí me parece que lo importante es que él esté dispuesto a poner un debate de contenidos. Algunas personas podrán decir que son ideas insuficientes, que está de acuerdo con ella, que no está de acuerdo con ella, pero a mí me parece importante el proceso, el debate. Y lo que yo he dicho es que, claro, uno a veces puede apoyar un candidato solo porque ese candidato puede ganar. O puede apoyar un candidato porque ese candidato representa una visión de sociedad, un proyecto de país que a ti te interpreta, y a veces cuando se defienden ideas no siempre se gana. Pero el programa que le presentaron al expresidente Lagos en el PPD la otra vez, y que también se lo presentaron al candidato Jorge Tarut, lo que nosotros entendimos era que el PPD estaba exigiendo que Lagos lo asumiera como propio. ¿Es así? Porque estamos hablando de un programa que impone de nuevo el impuesto al patrimonio del 1%, vuelve la titularidad sindical, que la rechazó el Tribunal Constitucional, mete al Estado en el tema de pensiones, que es un programa que es mucho más izquierdista de lo que ha sido de izquierda el programa de este gobierno. Y que uno creyera desde afuera de que Ricardo Lagos no viene a hacer más refundacional el programa y las políticas públicas. Entonces, el tema es, el apoyo a Ricardo Lagos es a cambio de que apoye el programa o el preprograma que elaboró el PPD. O sea, yo pienso que el programa del PPD es un pre-programa. Es un inicio de una conversación que hay que enriquecerlo, y hay que enriquecerlo con el mundo social, con el mundo intelectual. Yo creo que ya los partidos no tienen el monopolio del pensamiento y la reflexión sobre un proyecto país. Creo que hemos aprendido que no se puede construir transformaciones si no tienes mayoría social. Y desde un partido solo no va a construir mayoría social. ¿Pero usted, senador, participó de la redacción de ese documento? No, pero yo diría que de esta manera, yo pienso que Bachelet hizo reformas que yo las llamo mínimos civilizatorios. Creo que tener más equidad en una sociedad y tener una reforma tributaria es un mínimo civilizatorio. Creo que tener la educación como un derecho es un mínimo civilizatorio. Creo que tener una reforma laboral es un mínimo civilizatorio. O sea que el mundo liberal, el humanismo liberal de todo el mundo está de acuerdo con ella. Merkel estaría de acuerdo con toda esta reforma. Lo que yo planteo era que viene un segundo giro,
y lo quiero poner de esta manera, para mí por lo menos. Cuando se habla de una reforma laboral, es cierto, un tema es la titularidad sindical, pero a mí me gustaría también discutir cómo la ciencia, cómo la tecnología, cómo la robótica va a cambiar el mundo. Estados Unidos se prevé que en los próximos 15 años va a perder cerca del 50% del empleo, va a cambiar. Van a haber nuevos empleos y van a desaparecer empleos. ¿Cómo una reforma laboral se introduce en ese debate? ¿Pero usted votó a favor de la reforma laboral? Yo voté a favor, sí, porque pero creo la que reforma laboral es desde el siglo XIV. Es una reforma laboral basada en conflicto, en la guerra, entre unos y otros. No está basada en la productividad, no está basada en el siglo XXI. Es que por eso hay que... Entonces, Sergio, yo creo que esta reforma hay que incorporarle a los mínimos civilizatorios que desde la Revolución Francesa se han venido incorporando en el mundo entero, porque titularidad sindical yo creo que no es un problema en cuestión ni siquiera de debate ni en Francia, ni cuando estuvo la derecha, ni en Alemania, en ninguna parte. Entonces, el problema yo pienso que son reformas... Son la filosofía. Sí, es una filosofía de poder, de pasarle más poder a un grupo en detrimento del otro. Y no está basada en el win-win, en cómo se... A mí me gustan los sindicatos que se plantan frente al empresario y le dicen, ¿en qué lo ayudo para que ganemos los dos? ¿Cómo colaboramos? No como peleamos, que es la lógica del siglo pasado. Claro, que era un tipo de empleo que hoy día no hay prácticamente en el mundo. Entonces, la inspiración, de hecho, se reconoció que no era una reforma laboral, era una reforma sindical. Entonces, si hablamos de la reforma laboral, hablemos del siglo XXI, donde usted, senador, tiene la delantera y yo lo respeto profundamente porque es de los pocos políticos en Chile que habla del futuro. De hecho, como lo acusa ahí una persona del Partido Comunista, que dice que usted, y yo me incluyo en eso, todo este tema de las fuerzas del progreso es una mercancía que trata de vender Guido Girardi, el experto en futurología. Y yo digo a honor de Guido Girardi. Pero, a ver, pongámoslo de esta manera, mira, yo de verdad creo que hay avances que Chile tiene que incorporar, que son condiciones necesarias pero no suficientes. Por ejemplo, el tema de la gratuidad. No es un tema en cuestión, o sea... Claro que es un tema en cuestión. No es en cuestión. Por ejemplo, en Francia, en Europa, no es un tema en cuestión. No es un tema en cuestión. Es decir, hay países que pueden estar reflexionando sobre eso. Más bien para mí la pregunta, además que la educación sea un derecho y que se transforme la educación en un instrumento meritocrático de progreso del conjunto de la sociedad, el punto es hoy día algo que a mí me parece que ha sido insuficientemente tratado. Es decir, por ejemplo, ¿qué tipo de educación necesita Chile? Nosotros tenemos territorio. Chile es el país que tiene la mayor potencia solar del planeta, o tiene los cielos más transparentes, o tiene una potencialidad para hacer alimentos que son del futuro, que se llaman alimentos de tercera generación, que son los que intervienen a nivel de los genes, como EPA y Omega 3, claro, que tiene mucho más que cualquier país del mundo. Entonces yo digo, ¿cómo este país aprovecha sus ventajas? ¿Cómo forma una educación que es distinta a la de la Patagonia, a la del desierto de Atacama? ¿Cómo forma doctores? Claro, ¿cómo forma técnicos? Entonces, a los otros. Para mí es muy importante... ¿Por qué no lo han hecho en 3 años? Bueno, porque esa es una discusión, Sergio, que no está en la política. Esta discusión no es que no esté en el gobierno, no está ni en la derecha, no está en la izquierda, no está en ninguna parte de los sectores. Y yo lo que creo que falta, algo que es muy importante para poder avanzar, que haya una visión de un proyecto país, de una visión común compartida. Que más allá de las diferencias pueda unir en una visión de cómo desarrollar Chile a futuro, que nos una y que ponga la diversidad al servicio de una visión común. Y que se ponga ese tema en discusión, Pato Fernando. Me interesa mucho el futuro, pero yo te quiero preguntar del pasado. Porque yo creo que uno de los grandes debates que hay ahora es al interior de la izquierda, y soy un convencido de que el problema de la democracia chilena para el próximo rato está en ese lado del pastel y no al otro. ¿En qué va a consistir estos acuerdos o desacuerdos? ¿Cuál es tu evaluación de los años de la concertación? ¿Te enorgulleces? ¿Te avergüenza? ¿Te parece que fue una traición que perdió sus valores en algún momento? ¿O te parece que aprendió cosas de la historia que llevó a cabo de una determinada manera? No sé, ¿cuál es tu evaluación de ese tiempo pasado, en el que has sido uno de los protagonistas, dicho sea de paso? Bueno, yo tengo una visión, tal vez una reflexión en evolución, porque yo no tengo ninguna duda que la coalición responde a una época, a una era. Y creo que si yo la miro desde el punto de vista epocal, hay pocas coaliciones que puedan o vayan a ser tan exitosas como fue la coalición Concertación, que hizo una transición exitosa, que derrotó pacíficamente una dictadura, que son pocos lugares en que se ha hecho, y que logró restablecer la plena vigencia a los derechos humanos, la paz, la convivencia. Yo valoro eso. Pero creo que
tal vez a la Concertación le tocó vivir un cambio que no es político. Yo pienso que nos tocó vivir en un cambio de era. Yo creo que lo está viviendo la humanidad en un cambio de civilización. Estamos viviendo un cambio que tiene una dimensión más cultural que política. Y creo que por las circunstancias, por la velocidad de los cambios, porque tal vez no hubo tiempo para reflexionar y no hay tiempo para reflexionar hoy día, yo pienso que la Concertación no fue capaz de visualizar este cambio de era y tener respuestas. Pero esto es un fenómeno global. Cuando tú miras por qué Trump, por qué Duterte en Filipinas que asesina a gente sin juicio, por qué pierde Renzi, por qué el Brexit. Yo creo que la política tradicional, y yo estoy hablando aquí de izquierda-derecha, no hemos sido capaces de dar una respuesta a esta nueva sociedad. Y tal vez hay como una vieja nostalgia y anhelo que sea esta vieja instituciones verticales, de pensamiento lineal, que no entiende la complejidad del siglo XXI y de los procesos sistémicos, un pensamiento poco ecológico, que yo pienso que es anacrónico, que creó instituciones ciegas. ¿Entienden mejor los jóvenes que se han incorporado a la política últimamente? Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí respecto a esto para terminar la idea? Yo creo que al no haber respuestas del mundo de la izquierda y tampoco de la derecha, la sociedad busca su cauce. No es la sociedad que se adaptará a las viejas instituciones. Yo pienso que son las instituciones que tienen que reflexionar respecto a esta nueva sociedad. Yo diría, son instituciones analógicas y tenemos una sociedad en red. Y no hay comunicación. Entonces, yo creo que sería injusto decir, mira, la Concertación, yo me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de ella. Lo que sí creo es que no tiene ningún sentido querer restablecer algo que cumplió un ciclo. Jorge Burgos. Y tratar de como apegarse y defender las viejas instituciones, porque va a venir un tsunami que va a pasar por sobre nosotros. Yo creo que más bien tú tienes dos alternativas: o te transformas en un líder de la restauración y de la defensa de las viejas instituciones, o lideras el cambio, lideras el futuro, que es incierto. El pasado era la gobernanza de un mundo con certeza. El mundo que viene es un mundo más bien incierto. Jorge Burgos. Un par de cosas a todas las cuestiones interesantes que se han dicho. Mira, yo coincido con Sergio que Guido es un político que normalmente en sus intervenciones habla del futuro y creo que eso es bien importante. Tenemos una cierta tendencia a no tocar esos temas. Creo sí que hablar del futuro también tiene que ver, y coincido con Sergio, con que las leyes actuales sean capaces de asumir ese futuro. Y creo que la reforma laboral tuvo inconvenientes en eso. Particularmente quiero hacer una mención. La reforma laboral tenía un capítulo interesante respecto al tema del futuro, a propósito de lo que tú decías, cómo va a cambiar el empleo, cómo van a cambiar los puestos de trabajo, que no era todo, pero creo que las normas de adaptabilidad laboral iban en esa dirección. Yo creo que fue un error el veto a esas normas. Sé que fue para compensar algunas cosas, producto del fallo del tribunal, pero como fondo creo que fue un error, desde una mirada más de futuro. Ahora, yo coincido plenamente contigo que más allá de los juicios de valor, de reproches que se tenga a lo que fueron este cuarto de siglo en Chile, yo soy de los que creo que fue un buen cuarto de siglo y que buena parte de los desafíos de hoy día tienen que ver con ese buen cuarto de siglo, ¿no? Sin embargo, soy un convencido que tal como no se puede volver hacia atrás y pretender revivir lo que ya no existe, hay ciertos elementos esenciales, incluso una mirada de cambio más social, más ciudadana, que no podemos dejar de representar como esenciales. Por ejemplo, yo echo de menos en la educación de futuro, en la propuesta del PPD, la palabra crecimiento. Todo lo que tú dices, que yo tiendo a compartirlo, es imposible en una sociedad sin crecimiento. Y nuestro país en estos últimos días ha recibido noticias complejas en eso. La clasificación, ¿cómo se llama? De Fitch. Tuvo de dulce y a gras. Tuvo de dulce que seguimos siendo una economía que se le presta más barato, pero hubo una tarjeta amarilla, súper complicada en un momento en que de bajo precio del cobre, de bajo crecimiento, donde la única receta ayer y hoy sigue siendo la convicción en la responsabilidad fiscal. Y creo que eso es muy importante representarlo hacia el futuro. Creo que el futuro se construye con políticas de esa naturaleza, no con promesas vagas que duran re poco y las frustraciones, por Dios, que duran. Yo comparto en parte eso. Yo creo que los gobiernos progresistas que han habido sí han tenido una obsesión, y la tiene todavía Valdés, la responsabilidad fiscal. Algunos la encuentran hasta excesiva, como que
permanentemente este mundo progresista tiene que dar prueba de la responsabilidad fiscal. Este gobierno no ha tenido responsabilidad fiscal en sus 3 años. No, hoy día ha tenido mucho más. Déjeme terminar. Rodrigo, perdón, es que eso es súper injusto respecto a lo que ha hecho el ministro de Hacienda, la propia presidenta en materia, por ejemplo, la última ley de reajuste. Perdóname, por favor, eso es pura responsabilidad. Cuando tú tienes un 3,5% de déficit dejar fiscal, de contestarle. no, es que cuando tú tienes un 3,5% de déficit fiscal, el ministro acaba de decir que este año va a pagar 2.100 millones de intereses y que el próximo año va a ser más. Y acaban de bajar la prospección de crecimiento. Pero eso se va a otro momento. ¿Puede terminar de contestar el senador Girardi, por favor? Bueno, yo diría la responsabilidad fiscal sí, bienvenida, pero no suficiente. Condición necesaria o no suficiente. No, sí. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Y nuevamente un tema transversal, yo veo falta de ambición y de visión. Porque yo decía, Chile es el desierto más irradiado del planeta. Queremos ser una potencia solar a nivel mundial, además el cambio climático va a hacer que... Imagínate cómo va a cambiar el mundo. La energía a futuro ya no es el petróleo del siglo XX. Las guerras del siglo XX fueron por petróleo. Quien controlaba el petróleo, controlaba el poder. La energía en el siglo XXI va a ser colaborativa, la va a producir en la casa. La tendencia a costo marginal cero. Chile va a llegar a tener el megawatt hora a $1 en 15 a 20 años más. Y va a ser el principal productor de energía solar en el planeta y le va a poder dar energía a todo el resto del mundo. Si nosotros tenemos esa vocación. Eso va a cambiar la estructura económica. Hoy día gran parte del costo de los productos es el componente energético. Imagínate qué va a pasar cuando la energía sea costo marginal cero, como es la tendencia. Antes la música costaba caro y hoy día es costo marginal cero. Entonces, ¿qué es lo que entiende de eso, no? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Déjame, Sergio. No sabemos. Sergio, mira, el punto es justamente ese. O sea, nuestro país está repitiendo la historia del salitre. Está repitiendo esto con el cobre. Viene una crisis del cobre. Cuando el cobre está alto te dicen, no hay que innovar, no hay que invertir en ciencia, no hay que invertir en innovación, no hay que invertir en futuro porque estamos bien. Y cuando estamos mal, el cobre está mal, no tenemos recursos. Chile invierte 0,34% del producto en ciencia. No vamos a llegar a ninguna parte. Hay muchos estudios que muestran la relación que hay entre la capacidad de invertir en ciencia, en educación aplicada, en formar doctores, en formar técnicos y en investigación aplicada y ciencias básicas con el nivel de progreso y desarrollo del país. Nosotros no tenemos institucionalidad de la ciencia, ni siquiera tenemos un ministerio de la ciencia, recién la presidenta, yo espero que lo haga antes del 30 de enero va a enviar un proyecto. Entonces, nosotros estamos en la antípoda del pasado, nos estamos autocondenando un suicidio colectivo. La pregunta que plantea Sergio Melnik, a usted que le gusta hablar del futuro, ¿Guillé es un hombre que habla del futuro, que entiende el futuro, que puede representar y ser un líder del futuro? Quiero agregarle la pregunta a María Ángeles Fernández. Cuando Guillé dijo que era renovado, que era distinto, dijo, Guillé no es el Uber de la política. No es precisamente el Uber de la política. A ver, mira, yo podría decir que yo he visto en Lagos preocupación por los temas de futuro. Lagos sin duda y Piñera también. Y yo creo que le motivan. Yo creo que Sebastián Piñera es otra persona que tiene motivación por estos temas porque lo he visto. Pero quiero contar alguna anécdota también para ser justo. Nosotros funcionamos como Comisión del Futuro permanentemente. Y estoy hablando años 2014 y 2015. Muchas veces, sin ser miembro de la comisión, Guillé iba a nuestra comisión. Organicemos 2 encuentros con la Academia de Ciencias sobre agua y sobre minería y sobre energía solar en Antofagasta, y el único senador que estuvo de la A a la Z fue él. O sea, tú entre Lago y Guillé, ¿quién te gusta más? No, es que no es quien me guste más. Sí, yo sí no... es quien te gusta más. Pues uno puede siempre decir que le gusta más. Está con Lago. Mira, a mí no es una pregunta que me gusta ponerla porque yo no voy a una fiesta de belleza. A mí me interesan los proyectos, de ideas. Ahora, vas a ir con el que encabece ese proyecto, pero ¿quién preferirías que lo encabece? Mi partido, el Partido por la Democracia, ha venido trabajando con Ricardo Lago y la idea de construir justamente un proyecto más ambicioso, con visión, que permite incorporar todos estos elementos que estamos discutiendo acá y que va a ser eventualmente proclamado en enero. Y yo soy una persona que en eso tengo disciplina. Y a mí lo que me parece importante... Yo creo que más entusiasmo. No, yo tengo entusiasmo por la idea. ¿sí? Y yo he dicho, mira, en defensa de la idea yo estoy dispuesto a ganar o a perder. Pero a mí qué me importa, y en esto a mí me parece muy importante, a mí me importa que el candidato o la candidata, y yo diría faltan mujeres, ese es un déficit que tenemos, y lo digo por Carolina Goche eventualmente u otros, nosotros debiéramos tener una primaria que yo creo que debiera ayudar a la política y a la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar a la nueva mayoría es llegar a una primaria donde no hubiera debate de ideas, no hubiera contenido, no hubiera diversidad. Para mí la fuerza a la nueva mayoría, la que le queda, es todavía
es la capacidad de expresar una visión diversa de la sociedad. Senador Girardi. Y si tuviéramos una primaria competitiva, con diversidad de ideas, donde estuviera un Guilleo, un Lago, una Insulza, una Carolina Goich. Oye, el PPD tiene un candidato. Como faltan mujeres, le voy a dar la palabra a Pilar Molina al tiro, pero antes, usted dijo, eventualmente va a proclamar a Ricardo Lagos, ¿está poniéndolo en duda? No, es el camino trazado, yo no... El camino trazado... No hay duda. No, hablando de la primaria. Yo estoy hablando de que a mí me parece interesante que el candidato o la candidata, para tener una fortaleza, deberá tener una primaria abierta, sin restricciones, sin barreras de entrada, y donde la ciudadanía pudiera elegir al mejor o a la mejor candidata. Yo le he agregado algo, que además debiéramos plebiscitar un conjunto de ideas, además de votar por un candidato, votar por un conjunto de ideas que debieran ser como las bases de una carta de navegación para quien asuma... Ahora, el PPD es bien mala. Pilar Molina. El documento es bien malo. Yo quería ir al tema de las ideas. El primer documento, Pilar Molina. Será un primer documento, pero son ideas, y son ideas que son mucho más de izquierda de lo que ha sido este gobierno. Entonces la pregunta es, si usted cree que en realidad este gobierno, el próximo gobierno, tiene que profundizar las reformas, que es lo que da a entender el documento del PPD, a pesar del rechazo, de que el 80% rechaza este gobierno, el 70% rechaza en forma permanente a la presidenta Bachelet en la forma que administra, el 60% más o menos en promedio está todo el tiempo rechazando las reformas, perdieron 600.000 votos, la nueva mayoría en la elección municipal. Entonces la pregunta es, ¿qué más necesita la nueva mayoría para entender que el país no quiere más de lo mismo? Y el PPD sigue ofreciendo más de lo mismo con una persona que además lo que uno ve desde afuera es que Lagos no debiera ofrecer más de lo mismo. Por algo él decidió volver a la política. No debiera estar con usted. Y usted tuvo grandes problemas en el primer periodo del presidente Lagos, que los une ahora además. A ver, primero yo quisiera hacer una distinción. Yo creo que nosotros tenemos que aprender que no se pueden producir transformaciones profundas si no logras mayoría social. Tú puedes tener mayoría política. De hecho, esta es la coalición más amplia que ha tenido la historia reciente de Chile, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana. Pero si no tiene mayoría social es muy difícil avanzar. Yo creo que las reformas o son ciudadanas o no son. Ahora, a Quintana no le importó eso. Ahora uno puede ir a preguntarse además, no mirando solo los efectos, sino las causas, ¿por qué no tienen mayoría social? Y no tienen mayoría social en parte porque yo creo que nosotros abandonamos la política, renunciamos a la política y empezamos a tratar a los ciudadanos como consumidores solamente. Entonces, en vez de tomar cada una de estas reformas y hacerlas de manera participativa, inclusiva, debatirlas a lo largo de Chile, escuchar opiniones, como Lagos derrotó a Lavín. Lavín no iba ganando en la competencia con Lagos, y Lagos tuvo el comando, yo fui parte de esa decisión de llevar un debate ciudadano de la reforma laboral. Y eso hizo que... Pero yo lo que sentía es que si nosotros lográbamos que en cada familia a la hora del almuerzo, en la cena, se discutiera la reforma laboral, era posible modificar justamente el estado de ánimo. En cambio acá hicimos reformas fast track, yo las llamo un tanto burocráticas, que se discutían entre las cuatro paredes del Congreso y de una cierta élite, pero que no tuvimos la capacidad justamente de... Ahora dice usted en este gobierno. Y por esto yo digo en parte el respaldo de la reforma, porque la gente sospecha de la élite, sospecha de la política, y si no tiene participación inocente incluida, estas reformas no le pertenecen. Yo siempre pongo un ejemplo de Cerro Navia con los semáforos. Si tú vas a Cerro Navia y le preguntas a una vecina, y ese semáforo que está ahí lo puso el alcalde, y te va a decir, no, mire, ese semáforo, ahí murió la Juanita, el Pepito, Manuelito, ¿no? Y se hacen procesiones todos los años, ese semáforo lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Entonces, si tú pones un semáforo en Pitacura, te aseguro que nadie tiene idea cuál semáforo te van a decir. O sea, la participación hace... Pero además están mal hechas las reformas. La están rehaciendo. Muy breve, ¿por qué Lagos no prende en tu lectura de las cosas? ¿Por qué no prende Lagos? Pero ¿Qué súper pasa? breve para que alcancemos a hablar del Consejo del Futuro. No, porque yo pienso que es muy difícil para una persona tan diferenciada como Ricardo, que representa muy bien el siglo XX y representa muy bien una era donde fue protagonista y fue un transformador y fue un agente de cambio y fue una persona con coraje que enfrentó a la dictadura, pero distinto es qué es lo que Lagos quiere representar la defensa de ese mundo, de esa civilización que se está extinguiendo, muriendo, o es capaz de ponerse a la cabeza y representar esta nueva era que viene. Y yo pienso que él está haciendo un esfuerzo interesante de intentar representar la nueva era que viene. Pero claro, no es fácil para una persona que es Ricardo Lagos, que tiene una identidad muy definida, y por eso yo siempre he dicho, mira, si Lagos representara la restauración, la capitulación,
yo no podría apoyar a Lago, pero si él representa una visión de futuro, a mí me parece que yo por lo menos no tengo problema con la persona. Pero un último tema, nosotros no estamos en una arremetida hiperizquierdista, porque para mí todas estas reformas que ha hecho Bachelet y lo que está planteando el PP son mínimos civilizatorios que existen en todas partes del mundo. Mira, Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada. En todas partes un bien nacional de uso público. ¿Por qué no demandar eso cuando la dimensión más grave del planeta es el cambio climático que va a dejar al mundo sin agua? ¿Por qué hacerlo mal? Sí, perdona, Sergio. Está bien que hay que arreglarlo, pero ¿por qué arreglarlo mal? Estamos listos en el tiempo. Ya no vamos a alcanzar, no alcanzar ni la ley de etiquetado, ni el Congreso del Futuro. Y esta campaña solidaria que ha salido de tantos artículos. Mira, yo los quiero invitar entre el 9 y el 15 de enero, especialmente a Sergio. Entre el 9 y el 15 de enero. Quedaste invitarme, no me mandaste una invitación. No, pero es que ahora el 9 de enero. Y que no está ahí en buen chileno todavía. Ahora hemos invitado 80 científicos, filósofos de todas partes del mundo. Además van a haber una gran cantidad de científicos, filósofos chilenos. Y la idea es justamente eso, romper el mundo lineal, generar pensamiento nuevo y entender que el mundo que viene requiere justamente de reflexión, requiere de una reflexión colaborativa. Porque las viejas ideas y las viejas matrices ideológicas no te permiten dar respuesta a ese mundo. Pero ahí te lo pregunta el Pato Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Perdona, Sergio Melnik. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, senador Girardi. Les quiero mostrar el siguiente video para hablar de una de las noticias de esta jornada, la comparecencia de Andrónico Luksic, que es el accionista mayoritario de Canal 13, en el juicio, en la querella que puso contra el diputado Gaspar Rivas por injurias graves con publicidad. Esa es la salida de la sala del tribunal, y afuera del Centro de Justicia algunos manifestantes contrarios a un proyecto llamado Alto Maipo en la precordillera santiaguina, que incluso en algún momento agredieron al empresario al salir del Centro de Justicia cuando se disponía a hablar con los periodistas, cuestión que fue imposible en medio de todo ese desorden. Rodeado por gendarmes entonces, y después de haber sido agredido con un piedrazo. De hecho, tenemos la portada de la edición de Provincia de las últimas noticias de mañana, que tiene ese titular: piedrazo maletero a Luksic, y ahí está el detalle de una de las fotografías donde se aprecia a una persona con una piedra en la mano lanzándola por sobre los gendarmes en el proyectil que finalmente termina impactando a Andrónico Luksic. La pregunta de debate para nuestros panelistas de esta noche es, primero, ¿qué les parece la situación, la querella, los argumentos que se han dado por ambas partes, los argumentos que ha dado Gaspar Rivas en torno a su defensa para comenzar, y lo que pasó también a la salida de Luksic en el Centro de Justicia? Sí, ya dije que es el accionista principal. Accionista principal, sí. Ya. Entonces, después de eso vamos a hablar de jefe. Entonces. De hecho, la condición de accionista y socio controlador de Canal 13 fue parte de los argumentos de Gaspar Rivas en contra. Y que se exhibieron hoy día en el tribunal. Bueno, yo creo que lo de Gaspar Rivas es una vergüenza. Él es un tipo que no lo conoce nadie, que no sé cómo llegó a diputado, cómo RN se le ocurrió ponerlo, parece que aprovechando la fama que tenía el papá. Él ha tenido problemas variados y él lo único que hace es cosechar fama a costa de buscar a una de las personas más ricas de Chile y que tiene poder efectivamente, porque eso le da fama. Eso es por el lado de él, patético. Ojalá que lo condenen, porque este tipo de violencia verbal ya lo conocemos y no conduce a ningún lado, no es buen camino. Y en el otro aspecto, yo creo que la Fiscalía, no sé si alguna vez lo ha hecho, pero ya es constante, de que no da garantías a las personas que van a la Fiscalía, a las audiencias, ni siquiera a los testigos. A veces van testigos a acusar a personas en crímenes y resulta que no tienen las garantías y los atacan los familiares. No fue a la Fiscalía, era el juzgado de garantía. El juzgado de garantía. Bueno, da lo mismo, en la Fiscalía. Es que esto te ocurre cada vez que tú entras a los tribunales. Y hay gente que tiene por otro lado, en el área política, hay gente que tiene la suerte que cuando van a declarar, por ejemplo, pueden ir en secreto, porque se llaman, no sé, Rodrigo Peñalillo, y nadie sabe, nadie se entera, no hay ningún periodista. Claro, este caso es un procedimiento público. Digamos, es que son todos los procedimientos que ocurren en la Fiscalía, normalmente cuando los hacen públicos, algunos los esperan con pancartas y con proyectiles. Pero es que tiene una confusión, yo puedo ayudar porque lo que pasa... Estoy hablando de todos en general. Uno puede ser audiencias de formalización, otras son declaraciones, otros son juicios orales. Una confusión institucional, Pilar. A ver, Jorge Burgos. Estos hechos, a mi juicio absolutamente reprochables, ocurren a la entrada del Centro de Justicia. Exacto. El Centro de Justicia no es el Ministerio Público, depende del Poder Judicial, son los jueces de garantía o los tribunales orales. En este caso
fue una concurrencia a, si no me equivoco, A la primera sesión del juicio. del juicio. El juicio oral. Del juicio oral. Pero con el sí, por eso. tribunal. pudiste haber dado a Luxich, si yo quiero dado las simplemente decir una garantías cosa para súper salir De hecho, de ahí. el juez le Espera. propuso salir por una puerta lateral, trasera, y él, que había comprometido comparecer con la tienen que prensa, pedir- pidió salir por la puerta principal. Pero vamos al punto En las fiscalías, principal. normalmente en las audiencias, las fiscalías públicas o secretas, no hay este tipo de incidentes. No han habido, que yo sepa. Son en el centro de justicia, donde hay una explanada gigantesca que es la Así es. salida. Entonces, lo que debe ocurrir ahí es que los jueces, cuando crean que pueden ocurrir incidentes y que no son suficientes los gendarmes, tienen que pedir, como lo hacen muchas veces, a la policía protección para la persona que vaya. Porque toda persona, incluso el peor de los reos, el reo rematado, tiene el derecho a poder concurrir en paz. Y lo que ocurrió Ahora, hoy pero día... vamos Sin al que te punto. agredan. Bueno, yo empecé por decir que me parece absolutamente reprochable, no tiene ninguna justificación que un grupo de personas, además, que no tenían que ver con la causa, sino que entiendo que son ecologistas, que uno siempre presume que los ecologistas son en esencia pacíficos, hayan sido un grupo de violentos que coarta la libertad de un señor que llámese como se llame, tenga el control de lo que tenga, me da lo mismo, no pueda concurrir en un país donde hay Estado de Derecho en paz a prestar una declaración. Eso es absolutamente reprochable. Sergio Melding. Bueno, aquí el actor central de la película es el señor Rivas. El señor Rivas es un cerdo, ¿no? Literalmente, es un cerdo. Es una persona que no tiene, que hace el desprestigio más grande de la política chilena. Porque además hemos tenido otro incidente. Chilling, también se le fue la madre, pero Chilling, después de decir un pido perdón, me equivoqué. La presidenta de la CUT, fina a ella, no ha pedido excusas desde su insulto en los mismos términos al ministro Valdés. La gente de la SEGMA también se le fue la mano. Y bueno, la SEGMA ¿Y con qué? ¿Cómo se le pero fue? la SEGMA no tenía la intención de ofender. Ah, bueno, ¿cómo que no? También vamos a discutir Vulgar. el tema de SEGMA, vulgar, y debería ¿Cómo que irse. no? Solo entonces diseñarlo tendría que hiciera haber una seguido de todas ofensa. maneras. Y tenía razón. Pero Rivas, el problema de Rivas, que se le dio la oportunidad de dar excusas. Y cuando le dieron la oportunidad de decir, ya, fue un calentón, una discusión, a cualquiera de nosotros se nos puede salir una frase desafortunada en una situación apasionada. Luxich le dio la oportunidad de decirle, bueno, ya, arreglamos esta cuestión, hacer las excusas del caso. Y fue peor. Cuando en la Cámara de Diputados dijo, y el señor Luxich me vino a decir que yo, y ahora lo digo doble. ¿No? Doble. O sea, que el señor Rivas no tenga la decencia, mire, me dice, sorry, me equivoqué, pido excusas, porque tratar a alguien de hijo de puta, o tratar a alguien de perdón las expresiones, pero no ha salido en la prensa, culeado porque no se lo han fornicado, o sea, perdón, ese es un diputado de la República. Entonces, ¿por qué está tan mal la política? Por los Rivas. Entonces la pregunta es, ¿va a recibir alguna... Los Rivas son muchos. Puede ser Rivas. No, pero por los Rivas, Hablando me refiero como en el lenguaje deportivo. por el arquetipo de personas que no tienen ni una decencia. ¿Me acuerdas? Rivas es un diputado que fabrica las leyes. Que fabrica las leyes son los que, desde el punto de vista societal, dicen lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿sabes qué? Pato Fernández. Me pasa una cosa con esto del diputado Rivas, que yo creo que sintomatiza también algo que está muy en el ambiente. Y por eso de hecho lo hace. Nada renta más que putear con mucho énfasis. Nada renta más que acusar al prójimo con una intensidad destemplada. La calma, el juicio apacible, la cosa ponderada, equilibrada, racional, es algo que es muy mal visto hoy día. Es visto como flaqueza, Claro. como debilidad, como falta de compromiso, Entreguismo. filo inmoralidad. A mí me desagrada mucho esta sensación de que empieza a volverse la manera en que tú construyes tu prestancia ética es de acuerdo a cuánto odias o desprecias a otro al frente. Me pasó con la muñeca inflable, sin ir más lejos, a propósito de esto. El asunto es ridículo, es ordinario y es vejatorio con la mujer, sí. Pero el nivel que se haya convertido esto en la cosa más como para desollar, listo para desollar a Fantuzzi, porque merecía ser desollado, Y al ser ministro, comido, y el sí. ministro ser devorado por los perros, convertidos todos en jauría justiciera. Ese ánimo, a mí, para serte bien franco, me tiene medio hasta los cojones. O sea, ya es algo que me parece
que hay momentos en que cuando la sociedad está especialmente apacible, viene bien un shock nervioso, los ingenios desbordados, las miradas novedosas. No estará justificando arriba. Pero hay... No, por favor. No, porque por favor. podría entenderse. Todo lo contrario. Riva cuando digo que sintomatiza, es que sintetiza lo más vulgar, lo más poco productivo y lo más irracional de esas energías que circulan. Pero creo que el llamado a esta altura, y creo que a veces es raro que lo diga uno, pero porque en otros momentos ha sido exactamente al revés, es algo así como, hey, pongamos la pelota en el piso, compadre, conversemos, evaluemos de qué país estamos hablando. Esto no se está incendiando Chile por los 4 costados. El gobierno de Bachelet no es la cosa más horrorosa del planeta. El hambre y la injusticia en este momento no es la más grande que ha vivido este país. Nada de eso es así. Y hay un momento en el que hay que mirar esto con cierta calma y decir qué podemos ganar y qué podemos perder. Si este país también tiene muchas cosas que puede perder. Entonces... ese nivel de altisonancia en estos últimos 3 años. Pero no tanto tampoco. No, mucho más de lo que tú crees. No, porque también ha ganado en temas que se abren, que vuelven a invitarte a pensarlos de otras maneras, con más ingredientes. O sea, hay algo aquí, estamos en el peor de los mundos. No, eso es mentira. Cualquiera que viaje, que conozca, que sepa, sabe que no es así. Entonces, esa altisonancia yo creo que merece un minuto de calma. Un momento de calma. Yo no confundo una cosa con la otra, porque... El comentario de Twitter que fue citado, que dice hoy día, el defecto intelectual del momento es la sobredimensión, el destemple y el desprecio por la calma. El Twitter del Pato Fernández de día. Se acabó la templanza, y es cierto que lo que está haciendo este diputado es cosechar. Hoy día hay mucha necesidad de fusilar a personas, de fusilarlas, de circo público. Y por supuesto que hay muchos que contribuyen entonces a hablar de los personajes a los cuales hay que fusilar. Los poderosos de siempre, los ricos. Y mira una cosa, Pilar, que pasa, lo que pasa con Luxich. Es un discurso de clase. Lo que pasa con Luxich es igual a lo que pasa con determinados delincuentes barriales, barrio bajeros, a la salida de otros lados que le insultan a otros. Yo creo que lo de Luxich no es terrible porque sea Luxich. Lo mismo le hicieron al compañón. Y lo que le pasa a múltiples gente de distintos lados. No es ni defendiendo a Luxich ni nada. El tipo es juzgar antes de que antes de los tribunales. ¿Dónde está el Estado de Derecho aquí? Exactamente. Y esta cuestión, si uno quiere estirar este elástico, nos vamos a acordar del niño al que mataron a martillazo. Porque el niño al que mataron a martillazo fue juzgado y condenado por un matrimonio, por un grupo de personas antes de que esto acontezca. O sea, y eso aquí lleva esos juicios atolondrados a algo que es más grave todavía que él fuera inocente, a olvidar que era un niño. Porque resulta que más importante que la situación del que habla es el juicio que tú construyes. Y volvemos a que era un niño que estaba bajo la tutela del Sename. Volvemos siempre al Sename. Siempre volvemos al Sename. ¿Y qué pasa con el Sename? Nada. Estamos con Pilar Molina, Sergio Melnik, Pato Fernández y Jorge Burgos haciendo En Buen Chileno esta noche aquí en la pantalla del 13. Hay muchos que opinan sin estar informados y es ahí cuando les vienen con cuentos. Así que no te pase. En nomascuentos.cl vas a encontrar técnicas y consejos para mantener tus claves bancarias y tus tarjetas seguras. Así que no dejes que te vengan con cuentos. Es un consejo de la Asociación de Bancos que auspicia En Buen Chileno. Nos vamos a la pausa y volvemos porque todavía tenemos más con Burgos, Fernández, Melnik y Pilar Molina Armas esta noche en Buen Chileno por el 13. Transmisión conjunta con Tele 13 Radio. Desafortunadamente, tu padre Sultán Mehmed Khan ha fallecido, nos ha dejado. El bendito trono de Osman te pertenece a ti, Sultán Ahmed. Fue secuestrada y convertida en esclava. Anastasia, ¿dónde está? ¿Dónde llevan a mi hija? Al centro del mundo. Apenas una niñita. No alcanzará a durar 2 meses. Pero el destino la hizo caer en los brazos del sultán, que le entregó todo el poder del imperio. ¿Cómo llegaste aquí? Esta noche entrarás en la cama de su majestad. O en tu tumba. Tú eres... Gosem, la sultana. Nueva nocturna. Pronto, por el 13. Porque ya se siente la Navidad en el aire,
En Plan B nos mantenemos a tono con una Navidad hecha en casa. Para eso conoceremos unos entretenidos arreglos florales y aprenderemos cómo se hacen y pintan las más deliciosas galletas navideñas. Y por supuesto 2 recetas deliciosas para disfrutar con toda la gente que quieres. Solo por las pantallas de 13C. Este año voy por algo completamente distinto. Hacer tu ejercicio, leer muchos libros. Cambiar la ruta al trabajo. Andar en bicicleta. Comida sana, ver harto a mi familia. Voy por un cambio de actitud. ¿Cómo interrumpir una discusión? Con un beso. Regalar el último pedazo de pizza. Dejar que tu hermano te gane un partido. Yo tengo otra. Comer sin celulares. Y algo que también es súper importante, pasarlo bien en la pega. Empezar un buen año es solo cuestión de actitud. Y la actitud siempre depende de nosotros. A todo el mundo, ¡feliz 2017! Esta semana en ADN Tech revisamos los avances en realidad virtual. Conversaremos con empresas pioneras en masificar esta tecnología y llevarla incluso a la capacitación de personas. Te mostraremos las fuerzas dominantes en un mercado creciente y conversaremos sobre cómo la industria del entretenimiento para adultos está impulsando este mercado. Estás viendo a ti mismo rodar lo que ya has grabado desde la otra posición, ¿no? Desde la posición del contrario. Y sí que resulta confuso. La tecnología está en nuestro ADN. Nos juntamos este domingo en un nuevo ADN Tech por 13C. La joda me llama, nunca digo que no. Me gusta el carrete, las piscolas. Les gusta la noche y gastar el dinero de sus madres. Voy a ir a carrete tras carrete tras carrete y más encima toda la plata que me robaste. Claro, tú eres chorito, pero eres chorito de Vitacura y de Providencia. Pero en la cárcel, mamá no los puede ayudar. Van a regalarme. Si te demores más de 5 minutos en lavar la ropa, te va a pagar con palo. Pesca la loja, voy a dar por huevón. Como gritáis por él, te vengo porfiado. Nadie está libre este miércoles, después de Preciosas, por el 13. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Lado Dulce y Saludable. Hoy día nos toca el capítulo navideño, así que prepararemos un rico y saludable pan de Pascua. Además haremos figuras navideñas con rellenos saludables y unas ricas y fáciles galletas de miel y jengibre. Estaremos visitando además Pastelería Sinfonía del Sabor. Todo esto y mucho más en este nuevo capítulo de Mi Lado Dulce y Saludable. Con Connie Achurra, solo por las pantallas de 13C. Renueva tu notebook con Acer e Intel. Está presentando En Buen Chileno. Hacemos En Buen Chileno la pantalla del 13 con Pilar Molina, Sergio Melnik, Pato Fernández y Jorge Burgos. Les quiero mostrar esto que está publicado en T13.cl un rato antes del noticiario. Fue uno de los reportajes de Tele13 esta noche. Reos de Punta Peuco pedirán perdón. Este viernes en un acto ecuménico va a ser celebrado por el sacerdote Fernando Montes, el sacerdote jesuita y extractor de la Universidad Alberto Hurtado, y por el ex capellán evangélico de La Moneda, Alfred Cooper. Fernando Montes, impulsando hace un rato la idea de que los condenados por violaciones a los derechos humanos también tienen derecho a algunas medidas como libertad provisional o cumplir el final de su condena cuando se cumplen ciertas condiciones. Está confirmando y de hecho lo confirmó para Tele13, incluyendo esta petición de perdón. El tema está abierto, ya provocó enorme polémica la semana pasada. Pato Fernández, voy contigo. ¿Qué opino de que pidan perdón? De que pidan perdón, de que se haga el acto ecuménico, en fin. Bueno, estupendo. No, lo digo sinceramente. ¿Tú le crees a los condenados por derechos humanos? Sí les creo que... ¿Que piden perdón? Que un perdón genuino. Todavía no lo han pedido. De manera que tendríamos que ver el acto, mirarle la cara, ver qué palabras usan, etcétera. Pero me alegra que pidan perdón, es lo que muchos venimos pidiendo hace tiempo, que la gente que está vinculada con violación a los derechos humanos haga para terminar de ir sanando algunas heridas. Y si eso sucede, entremos a considerar los presos como cualquier otro, como decíamos la otra vez, y veamos qué es lo que esta comunidad está dispuesta a hacer por esos moribundos que están en las cárceles. Y una vez más yo diría, encuentro mucho más estimulante el ánimo acogedor que el ánimo devorador. Por lo tanto, si ya se termina de consolidar que piden perdón estos presos moribundos, donde es como el timbre final de la culpa reconocida, del delito asumido, etcétera. Conversemos qué es lo que se hace con un culpable cuando está en muy mal estado de salud y viejo y cumple todos esos ritos. Pilar Molina.
Que es bien notable que la encuesta CADEM de la semana pasada, apenas el 35% es partidario de darle a los militares presos algún beneficio carcelario, aun cuando estén con enfermedades terminales. O sea, ¿te acuerdas de Pilar cómo pide la gente que metan presos la puerta giratoria, el horror a la puerta giratoria, que metan presos y que se pudran en la cárcel los delincuentes? Si en Chile tú plebiscitaras la pena de muerte, ganaría. Es así de fácil. Entonces es muy terrible cómo nos hemos ido poniendo cada vez no solo más violento, sino que más duro, menos misericordioso. Y yo creo que para llevar adelante esto se necesita, en verdad, como dijo el ministro de Justicia, coraje. Porque es re fácil cuando lo que quiere todo el mundo, uno navega con la ola y te vas con la ola. Para ser líder hay que tener la diferencia entre el líder y el que no lo es que es capaz de llevar a las decisiones correctas a las personas, aun cuando tengan una posición negativa, o es capaz de convencerla, o es capaz de actuar en función al bien común. Y yo creo que nosotros ya hemos llegado a una etapa en que si las iglesias dicen, en plural, que hay que hacerla, buena parte del gobierno dice que hay que hacerlo. O sea, yo creo que este gobierno y ningún gobierno es capaz de dar condiciones de derechos humanos a enfermos terminales ni personas con Alzheimer en la cárcel. Cuando grita alguien que se pudran en la cárcel. Y si no es capaz de darlo, entonces tiene que permitir que salga. Pato, Pilar, hablamos un poco, Jorge Burgos. A ver, yo también me parece que es un buen paso que personas condenadas probablemente por, no sé quiénes van a pedir perdón, pero uno presume que buena parte de los que están ahí han sido condenados por sentencias ejecutoriadas definitivamente por los crímenes más atroces, por hacer desaparecer personas, por ejecutarlos en juicio sumario, por muchas veces antes de matarlos, torturarlos hasta la muerte. Lo inimaginable, ¿no sé? Además, hecho no por delincuentes comunes, sino por agentes del Estado, que no estaban para eso, estaban para otra cosa. Me parece un buen paso que pidan perdón. Para ser bien franco, el efecto del perdón es distinto la reacción que podemos tener los panelistas que estamos acá respecto de aquellos que fueron directamente víctimas de la brutalidad de esos crímenes. No sé si ese perdón va a producir todavía reconciliación, para ser bien franco, lo creo que es difícil. Sin perjuicio de eso, yo sí soy de los que creo que más allá de este acto de perdón, las sociedades pueden imponer penas, pero no pueden vengarse. Yo creo que las sociedades no pueden vengarse. Termino con esto. Y creo que tener a una persona con Alzheimer en una cárcel es una venganza. Porque esa persona no sabe ni siquiera que está condenada. Independientemente del delito, dices tú. Déjame hacer un solo recuerdo de mi época como diputado. Yo el año 2005 presenté un proyecto de ley para que los enfermos terminales y los ancianos, de acuerdo a la decisión de los jueces, a la usanza argentina y española, pudieran cumplir, si lo determinaba un juez, en un lugar distinto a la cárcel. Ese proyecto lo firmó Juan Busto, ni más ni menos, ni Patricio Vale. Ahí quedó. 2005. Yo creo que este problema es muy delicado, muy profundo, y nosotros estamos tratando de racionalizar algo que en nuestra sociedad no es racional. Es un problema emocional, es un problema de creencias y es un problema de prejuicios, no de juicios. Entonces aquí cada sector tiene su opinión formada y está tratando de justificar su oposición, que viene de una emoción y de lo que le tocó vivir en la época difícil. Entonces el problema de fondo, del cual yo no soy el más apropiado para hablar, probablemente sea Jorge, es la justicia. Porque como dice Jorge, no es lo mismo la justicia que la venganza. O sea, la pregunta es, ¿funciona bien la justicia? ¿Es justo esto o es puro prejuicio? Y nosotros estamos tratando de racionalizar una cosa. Entonces, hay una parte de la sociedad que tiene un prejuicio con respecto a la izquierda, que siente que fue amnistiada y que fue liberada y que este sí, y que este no. Todos tenemos prejuicios. Y la justicia daría la impresión de que se va acomodando, así como pareciera que se acomodó en la época de la dictadura para un lado, ahora se está acomodando para el otro, y no, el Estado de Derecho como que no funciona, y se puede invocar un resquicio, es decir, aquí hay estos señores con Alzheimer tienen secuestrados permanentes ahí, toda una cosa que es rara desde el punto de vista de la justicia. La justicia en Chile no parece ser independiente. Pero espérate, hay una cosa que a mí me resulta muy importante en esta conversación. Yo no estoy de acuerdo con ninguna prerrogativa para los violadores de los derechos humanos. Y dicho eso, lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo con determinadas normas generales. Y en determinadas normas generales, y lo parto así porque si no se malentiende, las víctimas no son las que definen la pena. Las víctimas, nunca jamás el padre de una niña violada podría definir la pena del violador.
Nunca prejuicio, jamás el robado en la ley. podría, Yo estoy de en la acuerdo, ley. Tu prejuicio es que tú tienes una definición de derecho humano que es distinta a la que tienen otros. Yo todavía no estoy haciendo ninguna definición de derechos humanos. Yo digo que estos criminales... Para mí son igual de criminales los terroristas. Pero no los vas a excluir. Si son juzgados y condenados. Si son juzgados y condenados, pero entonces yo esperaría que la justicia fuera pareja. Pero si la justicia no ha sido pareja. No, pues. Pato, pero tú lo estás excluyendo. Me estás metiéndote por un carril que sería muy largo. Lamentablemente sería un programa completo de nuevo. Y no tenemos más tiempo. No, pero aquí estamos hablando de unos condenados rematados. Pero no me quedó claro. Pato, Pilar, Sergio, estamos haciendo un buen chileno esta noche por la pantalla del 13. Y si creen que nuestros debates a veces hilamos demasiado fino, no han visto nada. Les presento el Acer Swift 7, el notebook más delgado jamás creado, con solo 9,98 milímetros de grosor, y 1,12 kilos de peso. Su elegancia y autonomía superior a las 9 horas lo convierten en tu mejor compañero de viajes y de negocios, porque maximiza en la productividad y el entretenimiento. El nuevo Acer Swift 7, el notebook más delgado jamás creado. También auspicia En Buen Chileno. La pausa y estamos de vuelta. Volvemos con más aquí en Buen Chileno. Sin querer, dos niñas son intercambiadas al nacer, pero 15 años después, un accidente revelará la equivocación. Kansu no es su hija. Aquí comenzará una aventura por descubrir la verdad. Tu verdadera hija es otra, no soy yo. No soy tu hija. Ni una prueba de ADN, ni ninguna otra prueba te alejará de mí, te lo juro, hija. Tengo una hija biológica y no sé dónde se encontrará ahora. Hola. Hazal. Quiero que ella viva en esta casa con nosotros. Kansu se quedará aquí con nosotros. ¿Y Hazal también? ¿Eso quieres? Así es. No puedes quitarme a Hazal. Nunca, nunca, nunca dejaré que eso pase, jamás. Y nacerá una historia de amor prohibido, cuando el padre de una se enamore de la madre de la otra. Nunca haré nada que te haga daño. Llega al 13, una historia apasionante que te va a atrapar. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que tu hijo fue cambiado al nacer? Paran Parcha, nueva teleserie de la tarde, muy pronto por el 13. Yo soy Anastasia. Mi momento se acerca. Y junto a la luz de las estrellas, haré nacer una nueva versión de mí misma. Es momento de dejar atrás mi pasado y todo aquello que creía poseer, para dejar escrito mi nombre en el mundo. Mi Anastasia. No soy Anastasia, ya no. Ahora mi nombre es Cosem. Cosem, la sultana. Nueva nocturna, pronto por el 13. Esta semana en Síntomas Chilensis conoceremos una silenciosa y mortal enfermedad que afecta a 1 de cada 10 chilenos, la diabetes. Descubriremos sus principales causas y sus diferentes formas en que puede dañar a nuestro organismo. Aprenderemos cómo vivir con esta terrible enfermedad y sus múltiples formas de prevenirla. La joda me llama, nunca digo que no. Me gusta el carrete, las piscolas. Les gusta la noche y gastar el dinero de sus madres. Voy a ir a carrete tras carrete tras carrete y más encima toda la plata que me robaste. Claro, tú eres chorito, pero eres chorito de Vitacura y de Providencia. Pero en la cárcel, mamá no los puede ayudar. Van a revelarme. Si te demores más de 5 minutos en lavar la ropa, te va a pagar con palo. Pesca la loja, voy a dar por huevón. Como que te estáis poniendo de medio porfiado. Nadie está libre este miércoles, después de Preciosas, por el 13. Los invito a un nuevo territorio gastronómico en Curacaví. En este capítulo conoceré productos emblemáticos como la chicha, los dulces chilenos y también probaré una preparación a base de chancho a la chicha. Y además prepararé 2 recetas con productos que podrán cautivar su paladar. Recuerden, Sabores sin Límites, todos los domingos a las 13:30 horas por Canal 13C. La cultura con otros ojos. El mundo de la pequeña casa en la pradera es muy distinto, pero al igual que ahora, solo los nobles de corazón acogen a los extranjeros. Somos sus huéspedes y agradecemos su ayuda. ¿Cuántos días se quedarán? No lo sé. Solo los necesarios. Si mi familia pasara hambre, yo haría lo mismo. Porque hay cosas que no cambian. La pequeña casa en la pradera, de lunes a viernes, 19:15 horas, por el 13.
De un salto al futuro en el barrio tecnológico de Tokio al grandioso pasado de Angkor Wat en Camboya, acompaña a Claudio Iturra en una nueva temporada de Maravillas del Mundo. Ya, comenzamos nada más ni nada menos que Maravillas del Mundo. Asómbrate con imágenes inolvidables y descubre todo lo que necesitas saber para organizar tus propios viajes. Maravillas del Mundo, muy pronto en Sábado de Reportajes Prime, por el 13. Están cada mejor los cortes comerciales acá en este programa. Está muy buena la discusión con Pilar Molina, Sergio Melnik, Pato Fernández y Jorge Burgos. La joyita de la semana, Jorge Burgos, parto por ti. Yo siempre en esta sección trato de decir cosas positivas y puedo caer en el buenismo, pero en esta oportunidad no puedo porque lo mencionó el Pato en una de sus intervenciones. Yo creo que lo ocurrido con este menor en Temuco, Alan, es un acto de tal barbarie que no puede dejar de representar. Y no digo que haya pasado inadvertido, pero no ha tenido la fuerza que debió haber tenido porque probablemente pasaron otras cosas de menor importancia, pero que hay actores más relevantes, ¿no es cierto? Pero acá es un acto de barbarie respecto de un joven vulnerado, vulnerable, que, como decía la Pilar, había abandonado un hogar, había sido primero abandonado por su familia. Y unas personas consideran que pueden tomar la justicia por mano propia. Más allá si haya antecedente o no que haya cometido el delito, eso es secundario. En un Estado de Derecho, en una sociedad normal, no puede ocurrir una cosa así. El reproche más absoluto, y creo que habla de la peor de nuestra sociedad lo ocurrido ahí. ¿Cuál es la joyita de la semana, Sergio Melnik? A mí la joyita de la semana es la secuencia que viene del IPC negativo de octubre, que es un campanazo que hay que escuchar. El IMASEC. El IMASEC de octubre, sí, el IMASEC. La rebaja de la proyección de crecimiento de este año y el próximo del Banco Central. El IPOM. ¿Ah? El IPOM, pero que bajó la proyección de este año a 1,5 y el año que sigue la bajó en 0,5 y la tarjeta amarilla de Fitch. Y estas tres cosas lo que dicen taxativamente para cualquiera persona que entienda el tema es que le ponen la bandera verde y dicen: señores del gobierno, no están manejando las cuentas fiscales de forma responsable como ustedes dicen. No lo están. No sigan mintiendo. El tema de Fitch es grave porque es la carta amarilla. Hoy día, el ministro de Hacienda dijo: vamos a pagar 2.100 millones de intereses este año y van a ser más el 2017. ¿Cuánto fue la reforma tributaria? Estamos endeudándonos para pagar remuneraciones, que es el peor de todos los errores que puede cometer un gobierno. Estamos endeudándonos en 11.500 millones de dólares. Uno puede decir que eso es para la inversión y lo otro no, pero en la práctica, desde el punto de vista económico, estamos usando deuda para pagar remuneraciones del sector público. Eso es el peor manejo de las cuentas fiscales. Desde el 2011. La joyita de la semana, Pato Fernández. A mí me impresionó mucho Dejen hablar a Pato Fernández. Me impresionó mucho la filmación, el asesinato del embajador ruso en Turquía, y que uno lo haya visto filmado. Pero para poner una cosa más local, en el caso de la muñeca inflable, me inquieta mucho la gente que se calienta con muñecas inflables. Porque la plasticofilia es una de las pocas perversiones. ¿Ese nombre lo inventaste o es técnicamente correcto? Plasticofilia moral plástico. Está bien inventado. Okay. Sí, pero la plasticofilia es una de las parafilias que yo no he llegado a sentir y por eso me generó una curiosidad, muy especial. Ah, mira, estás curioso. Ahora, las venden en el mismo edificio de la Sexma, por si acaso. Una muñeca baratona. Porque además era para estimular la economía. Entonces, si alguien se estimula demasiado con esa muñeca plástica, es que anda muy perdido. Es bien especial. Bueno, puede haber tantas lecturas sobre eso. Pilar Molina, en la joyita de la semana. 30 lucas, hay unas que valen 10 millones. 20 lucas, sí, es verdad. Es verdad, esa valía 20 lucas, era más barata. Pilar Molina. Era rasca, además. Bueno, yo creo que la joyita de la semana es que nos hagamos cargo del Sename. ¿Sabes qué estamos haciendo? Nada. Es verdad. No hay más plata. Estamos investigando red de prostitución. El fiscal que está investigando, Marcos Emil Ford, va a formalizar a las mujeres que cuidaban a Lisette y que en el fondo la ahogaron. Tenemos después este niñito de Temuco, ¿no es cierto? Que era un niñito que también salió de un hogar estatal. Tenemos una investigación del Consejo de Defensa del Estado que también y el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se está querellando por maltrato y tortura en el CREAT, que son estos centros de asistencia directa del Estado, de Playa Ancha. O sea,
¿Qué más quieren? Tenemos 860 niños muertos. ¿Y sabes qué es lo que se ha hecho? Nada. Estamos todavía hablando de un proyecto que era el mismo proyecto que había enviado Sebastián Piñera, que quería separar la parte de niños infractores de la parte de niños vulnerados. Ya lo vamos a mandar, decía ayer Estela Ortiz en La Tercera. Y mientras tanto, ¿de qué ha estado preocupado ella 3 años? De crear una nueva institucionalidad, decía, para que ojalá en 10 años nunca más haya un niño que se le vulnere sus derechos. Y mientras tanto, ¿qué? Ni siquiera hay un peso más. Esa es la joyita de la semana. Pilar Molina Armas esta noche en Buen Chileno. Pilar, Sergio, Pato Fernández, Jorge Burgos, muchísimas gracias a los 4. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana en el último capítulo de la temporada de Buen Chileno. Acá en la pantalla del 13, transmisión conjunta todos los lunes con T13 Móvil y con Tele 13 Radio. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Viene Tele 13 Noche con Antonio Quinteros. Sin querer, 2 niñas son intercambiadas al nacer, pero 15 años después, un accidente revelará la equivocación. Kansu no es su hija. Aquí comenzará una aventura por descubrir la verdad. Tu verdadera hija es otra, no soy yo. No soy tu hija. Ni una prueba de ADN, ni ninguna otra prueba te alejará de mí, te lo juro, hija. Tengo una hija biológica y no sé dónde se encontrará ahora. Hola. Hasal. Quiero que ella viva en esta casa con nosotros. Kansu se quedará aquí con